Regresamos en esta segunda hora de Noticiero y tenemos una amiga de la casa ya conectada del otro lado, es Ángela Velandia, y es ni más ni menos que el espíritu, la personalidad, la voz, la cara y el cuerpo de Latidoamérica, programa que se emitió hace unas horitas nomás anoche en el aire de Punto Cero, y que además, no sé si ella lo sabe, pero todos los viernes, después del Noti, suena la repetición de Latidoamérica antes de dar paso a la programación en vivo y en directo de este medio. Ah, pero qué placer. Bueno, primero saludar a toda la audiencia, a todas las personas que en este momento están conectados con el Noticiero, con Punto Cero, y seguramente que si están también conectados a la grilla, saben que mi voz sale por ahí a las 23 horas los jueves. Y bueno, les invito entonces para que entren también a nuestras redes sociales y se enteren cada jueves de un artista nuevo, emergente latinoamericano que nos acompaña. Y para nosotros es un gusto siquiera ser uno de los programas pioneros dentro de esta aventura radial, ¿no? De entrevistar a artistas emergentes en cualquier lugar de Latinoamérica. Así que, bueno, muchas gracias por hoy la oportunidad quizá de dar la voz desde otro punto de vista, ¿no? Y desde otro aspecto. Sí, están haciendo lo que les dije la otra vez de este mapa de entrevistas de distintos puntos del planeta y de la región, porque es increíble la cantidad de entrevistados y entrevistadas que tienen desde el rincón más recóndito del globo. Sí, Diego, la verdad que esa idea que nos diste, como todas, la verdad que es espectacular porque es como una forma también de darnos cuenta hasta dónde llega nuestra señal, hasta dónde llega nuestra conexión con todos estos artistas que de manera genuina y independiente pues buscan surgir y buscan en nuestro programa un espacio, así que para nosotros la verdad que es enorgullecedor, así que me imagino que eso va a estar prontito porque estamos armando nuestro equipo, así que se vienen más profesionales para seguir avanzando en Latinoamérica. Muy bien. Bueno, y no vamos a vender el otro proyecto que es Trinchera Migrante hasta el final de esta charla, pero bueno, lo que nos une en este momento es para hablar justamente en la semana en que se conmemoró el 420, fecha que se celebra de alguna manera y también se rinde homenaje y también se difunde y se divulga las acciones del cannabis, del THC, en relación al ámbito de la salud. Para eso la tenemos a Angie, porque justamente es una persona referente que está cubriendo un montón de eventos, de actividades y jornadas que tienen que ver con clarificar conceptos y compartir y difundir las acciones positivas en relación al ámbito de la salud, de lo recreativo y hasta las industrias relacionadas, por ejemplo, con el cannabis. Claro que sí, Diego. Muy bien esta aclaración que haces porque, bueno, ya no hablamos de cannabis únicamente recreativo. En realidad eso hace parte de los nuevos paradigmas que se plantean desde los frentes canábicos, desde los clubes, desde las asociaciones que vienen trabajando hace mucho tiempo con el tema del cannabis medicinal, porque justamente separar el THC del CBD, que son, bueno, para muchas personas que en este momento nos escuchen y no tengan idea, son los dos componentes principales del cannabis sativa, que es el cannabis que predomina casi en toda Latinoamérica. Estas dos sustancias hacen que el cannabis sea o no sea legal dependiendo del territorio en donde estemos, ¿no? Entonces, esta separación ha hecho que se satanice o se estigmatice de manera negativa a uno de los componentes que en realidad tienen un gran potencial medicinal, como lo es el THC. Hay estudios, por ejemplo, en la Universidad Complutense de Madrid, que indican que el THC en ciertas dosis puede inclusive disminuir tumores como los provocados por el cáncer. Estos son estudios que se han hecho últimamente, pues teniendo en cuenta que la legislación, la prohibición del cannabis alejó muchísimo tiempo a la investigación de la planta. Entonces esto pues son nuevos avances que se hacen de manera científica para avalar a la legislación de todos los países que en este momento están luchando por ello, ¿no? Uno de estos es Argentina, que si bien tiene una ley joven sobre cannabis medicinal, la utilización y su estudio científico, aún falta muchísimo por avanzar, ¿no? Porque es una ley que presenta claroscuros, que es nueva y que pues está aplicada a una sociedad también nueva dentro de los paradigmas del cannabis, ¿no? Teniendo en cuenta que no solamente son los consumidores, los cultivadores y la sociedad en general la que tiene que estar a la vanguardia, sino también pues las fuerzas de seguridad, que son una parte supremamente importante dentro de los controles y la regulación del cannabis en cualquier país del mundo.
Muy bien. Y Argentina dio pasos también hacia adelante en las regulaciones y los permisos para el cultivo y también el consumo. ¿Podés refrescarnos un poquito de información general acerca del estado de situación en nuestro país? Claro que sí, Diego, y no solamente voy a refrescarles, sino también les voy a hacer una invitación, porque si bien el 420 es un día que se internacionalizó como figura de lucha y reivindicación de todo lo que tiene que ver con el cannabis, la planta y sus usos, Argentina en especial ha querido como separarse un poco de esto y dejar un día especial para esta lucha que va a ser ahora el próximo mes. Se acerca la Marcha Mundial de la Marihuana 2022 Argentina, que busca de alguna forma la regulación por una ley nueva de drogas en donde se derogue pues esta ley 23737 que tiene que ver con la ley integral del cannabis, ¿no? Esta ley, como ya les había dicho, pues es nueva, lo que ha dejado pues todavía muchos presos por cultivar. Es una ley que en realidad necesita muchísima implementación, más allá de que ya haya sido promulgada. Así que de alguna manera eso es lo que se necesita pues una ley que esté como más empatizada con todos los sectores que trabajan en la industria. Así que creo que son varias las demandas que se van a hacer este día y que se va a convocar además de como una manera más nacional, ¿no? Entonces, como que la marcha no solamente va a ser acá en Buenos Aires, sino que también va a estar en toda la Argentina, va a ser el 7 de marzo y se plantea una gran movilización que comenzará acá en Buenos Aires, pues en el Congreso y terminará en la Plaza de Mayo y que reúne algunas consignas que se plantean desde todos los frentes. Una tiene que ver justamente con la producción, ¿no? Con esta ley que se ha dado y que no ha permitido de alguna forma un acceso al trabajo genuino, ¿no? A las subvenciones pues para las cooperativas que en este momento están trabajando con cannabis medicinal de manera solidaria, ¿sí? Y también como de alguna manera plantear que mientras no se modifique también esta ley 23737 que tiene que ver con la fiscalización de drogas, ¿sí? Con la fiscalización de drogas respecto al narcotráfico y la ley del cannabis medicinal. Entonces como que no hay un avance real dentro de ningún frente, ningún movimiento, ni tampoco dentro de la producción del cannabis de manera masiva, ¿sí? Una gran crítica que se hace también es que si bien hay un avance dentro de la producción, la hay, pero para los sectores grandes, ¿no? Para las grandes empresas, no para los productores pequeños o los cultivadores solidarios que necesitan en realidad que se manejen otro tipo, se implementen otro tipo de políticas, no solamente políticas de regulación, sino también de promoción de la salud, ¿no? Ver al cannabis en realidad como un agente que ayuda a los tratamientos o que es coayudante en muchos tratamientos de salud y que en realidad no ha llegado a toda la población, ¿no? Normalmente el cannabis es una planta cara, es una planta en su producción es cara si se hace de manera casera, porque necesita algunos suplementos, porque la semilla en sí es cara, que es algo que también se critica muchísimo a esta ley, que no contempló a la semilla dentro de todos sus parámetros. Entonces, bueno, imagínate, ¿no? Es como un poco paradójico porque sin semilla no hay planta y la ley no lo contempló. Entonces, bueno, desde este punto de vista, pues también se plantea como esta vista a los pequeños productores, a los productores que se están registrando de manera segura al ReproCam, ¿no? Este registro que salió justamente pues para avalar a todas las personas que necesiten de la planta de manera medicinal, puedan hacerlo en sus casas de manera legal y que en caso, como está pasando ahora, que estamos en una época de cosecha, que también es como, digamos, como un dilema dentro de las políticas de drogas, es que, bueno, existen los cogolleros, que se le llaman a las personas que entran a los domicilios a robarse en las plantas de medicina, que muchas veces son plantas que tienen unos ciclos, que no se pueden repetir, que son plantas que llevan hasta 6 u 8 meses para llegar a una producción. Llegan, entran, la roban y bueno, ante ese robo la persona tiene miedo de ir a denunciarlo porque pues justamente es cannabis lo que roban, ¿no? Entonces, este cambio de los paradigmas al que me refería al principio, tiene que ver con esto, ¿no? Con incentivar a la gente a que se registre en el ReproCam
porque es una primera puerta de entrada, digamos, como que a un derecho del cannabis medicinal. Hay un miedo un poco también con la entrega de datos, ¿no? Que también eso es como un bemol de la ley, ¿no? Vos entregas ahí todos tus datos porque este registro, ReproCam, lo que hace es que te registra tu domicilio para que vos dentro de tu domicilio puedas cultivar hasta 9 plantas, ¿sí? Estas 9 plantas van a servir de insumo para cualquier derivado que quieras sacar de él. Entonces, nos permite de alguna forma estar dentro de la ley si se requiere cannabis medicinal, ¿no? Luego hay otros claroscuros que seguramente no fueron pensados o se pensaron a la ligera y que tienen que ver también con qué cantidad de cannabis se necesita para cada derivado, por ejemplo, no todos los derivados tienen la misma cantidad o necesitan la misma concentración de cannabis, y eso se logra a partir de la producción masiva o de la producción, digamos, un poco más controlada. Todo esto se plantea dentro de todos los movimientos y hace que pues la producción, teniendo en cuenta pues esta ley 23737, sea de alguna forma como un punto a tocar ahora este 7 de mayo, ¿no? Otro es el que tiene que ver con la salud, ¿no? El acceso a la salud pública y la disponibilidad de estos derivados de verdad a personas que en realidad lo necesitan en los hospitales públicos y que no pueden acceder a él, ¿no? Como lo dije, el cannabis es una planta que de manera industrial es muchísimo más económico inclusive que plantar algodón, ¿sí? Por eso compite muchísimas veces con estos cultivos e inclusive por eso muchos historiadores atribuyen quizá la manera de la que se prohibió, ¿no? Porque competía con cultivos que históricamente pues han servido muchísimo y han tenido muchísimo rendimiento en países como en Estados Unidos. Claro. Pero bueno, el cannabis cultivado de nuevo en casa, ¿no? De manera casera, es caro, así que sectores vulnerables, ¿no? Sectores económicos bajos no pueden acceder a la planta de calidad, que es en realidad la que se necesita para los tratamientos o para tratamientos coadyuvantes en cualquier tipo de patología. No son plantas como comunes, ¿no? Son plantas que están cuidadas de una manera especial, que vienen de una genética especial y que tienen una concentración especial de estos cannabinoides que se necesitan. Entonces también viene por ahí un poco el reclamo con respecto a la salud, ¿no? Cómo esta ley puede acobijar también a estos sectores dentro de hospitales públicos y a personas que en realidad necesiten llegar a la planta con urgencia, ¿no? Luego también hacen reclamos sobre esta nueva actualización que se dio del ReproCam, de este registro, en donde aparece un apartado muy interesante que se llama ONGs, ¿no? Porque ahora las ONGs van a poder cultivar de manera solidaria para otros pacientes que no lo puedan hacer. Bueno, lo que se plantea también es que estas ONGs que van a poder acceder seguramente sean ONGs que ya están instauradas hace mucho tiempo, y para llegar a eso se necesita mucho tiempo. Entonces, como que hay muchos sectores que se van a quedar por fuera pues de este beneficio. Y de alguna manera el tercer como ítem que se va a tener en cuenta es promover el control de riesgos y la reducción de vulnerabilidades en todos los niveles educativos. Eso es muy, muy importante porque de ahí justamente se desprende todo el tema de por qué legalizar el cannabis y porque en realidad el camino siempre va a ser la promoción de la reducción de riesgos y la educación respecto al consumo responsable, ¿no? La idea no es evitar que se consuma, sino que se consuma de la manera más responsable y quizá teniendo las herramientas disponibles para poder saber de qué manera actuar, ¿no? Y cómo poder también ayudar a otra persona que esté pasando por un mal momento, si es que de eso se trata, ¿no? Pero en realidad la reducción de riesgos, y también a lo que vienen muchos profesionales que en los últimos años se han querido sumar a la corriente canábica para ayudar, para avalar, para estudiar, dicen que justamente pues todo esto que tuvo pues la prohibición y toda esta hilo que llevó a que la ley de prohibición o esta figura de prohibición fuera un fracaso, es que justamente no está por ahí el camino, sino el camino es educar, ¿no? Educar para que conscientemente sepas qué es lo que estás consumiendo y que sea de calidad y que no sea ilegal, para que no lleguemos a él de una manera, pues, por el mercado negro, que es
como la forma más fácil si estás en un lugar en donde es ilegal el cannabis. Así que creo que tiene que ver también con el cuidado de las personas que lo consumen y también de todas estas cadenas que se desprenden del mercado negro. Muy Y bien. la última tiene que ver con educación e investigación, que bueno, es justamente pues capacitar muchísimo más sobre cannabis, no solamente en los niveles profesionales, sino también en los pregrados, en los grados y en los posgrados. Eso tiene que ver también con las carreras de medicina, en donde pueden llegar a comenzar a explicar el sistema endocannabinoide y comenzar a tener una alternativa al cannabis medicinal como una alternativa dentro de los tratamientos. Y bueno, promover pues justamente todo esto que tenga que ver con la vulnerabilidad en los niveles educativos, que bueno, corresponde muchísimo hablar sobre las distintas aplicaciones que ha tenido el cannabis en el mundo y que bueno, no somos uno de los países pioneros en esto, pero seguramente Uruguay nos puede dar muchas lecciones acerca de cómo se acerca a una ley dentro de la promoción y la prevención y la educación y crear un nuevo experimento, porque no todas las leyes sirven para todos los países de la misma manera, entendiendo que, bueno, claramente las sociedades tienen dinámicas distintas. Muy bien. Entonces Angie, creo perdón, que perdón, es Angie, lo que hay que... sí, perdón, Angie, perdón que te interrumpa, pero ya tenemos en conexión otra nota que justamente es como muy urgente porque se Por realiza un favor. acto y una manifestación en este momento con cese de actividades. Lo que sí ya desde ya te invito es a que volvamos a charlar en el Noti para compartir un montón más de información, porque justamente es un ámbito donde hay mucho desconocimiento y vos sos una referente y una especialista en el tema y es más que interesante escucharte. Por favor, yo no solamente quiero terminar con invitarlos pues justamente a que se unan de la forma en la que quieran a esta marcha mundial por la marihuana y acerquen la información que siempre sea de la manera más correcta a las personas que la necesiten. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio. Así Muy, que me quedo escuchándolos. Muy bien, muchísimas gracias. Fue la palabra de Ángela Velandia con la que vamos a volver a charlar y además la podemos escuchar los jueves a las 19 horas con Trinchera Migrante y a las 23 horas con Latinoamérica. Nosotros rápidamente pegamos el volantazo y nos vamos a otro sector de la ciudad porque vamos a estar inmediatamente en comunicación con Héctor Ortiz, es secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Hospital Durán, acerca del cese de actividades y el reclamo que realizan en este viernes. Como habitualmente también damos el espacio en el Noti, con abrir el micrófono para ver cuál es la actualidad del sector de la salud. Así que bienvenido, Héctor, ahí del otro lado. Mi nombre es Diego González y ya estamos en comunicación contigo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo y justamente para contarnos rápidamente de qué se trata esta jornada de lucha y de reclamo. Sí, es una jornada de un paro de 24 horas que venimos planteando desde la semana pasada, porque realmente no encontramos forma de que el gobierno de la ciudad se haga eco de esto del salario. Tenemos sueldos promedio de 65.000 pesos en mano. Nos dieron una paritaria, cerraron una paritaria en 40%, donde solamente cobramos el 15%. Y realmente hoy, con el acumulado del año que pasado hasta ahora, vamos en un 58% de inflación. Vamos muy por detrás, la plata no alcanza. Le pedimos que nos dejen de echar enfermeras de los hospitales y ese es nuestros dos puntuales reclamos, ¿sí? Bien, y entonces, desde el punto de vista de lo que están reclamando, primero, ¿cómo se dieron la organización para llegar a este punto? Si hubo respuestas por parte del Estado, de alguna otra entidad, ¿cómo también ven a sus pares y otros colegas en otras áreas relacionadas con la salud? Y bueno, en vista de este cese de actividades, ¿cuál será la espera del diálogo para las próximas horas o próximos días? Sí, la semana que viene vamos a seguir con plan de lucha si es que no hay respuesta. Se van a sumar diferentes agrupaciones sindicales. Por ejemplo, Sutegua ya tiene planteado una medida de fuerza para el 26, médicos municipales también. Y nosotros, como Asociación Trabajadora del Estado, vamos a estar marchando al Ministerio de Hacienda el miércoles que viene, si es que no hay ninguna respuesta al pedido. Se habla de un 10% que quieren otorgar ellos. Eso no alcanzaría, nosotros solo recibimos un 40% y en cómodas cuotas. La verdad que eso, el pago en cuotas no sirve para nuestro bolsillo, no nos alcanza, por eso seguimos con esta protesta y si no hay respuesta, ya está dicho que el miércoles estamos marchando al Ministerio de Hacienda. Muy bien. De la ciudad. Sí, ¿cómo es entonces, para recordar cómo es la manifestación, el reclamo y la jornada del día de hoy?
El reclamo de hoy es reapertura paritaria ya. Necesitamos salarios que acompañen a la inflación. Para no ser pobre necesitas 90.000 pesos y no puede ser que estemos ganando 65.000 pesos. Por eso le pedimos al gobierno de la ciudad que por favor reabra la paritaria, que deje de despedir a nuestras compañeras enfermeras que han entrado por la pandemia porque los hospitales se están vaciando. Y que este reclamo, si no tiene respuesta, la semana que viene vamos a estar marchando al Ministerio de Hacienda. Muy bien. Y este 10% es inmediato, ¿no? Pero no es suficiente porque después ese 40% que se anuncia es como en tramos, que en algunos casos, en algunos sindicatos y gremios, se determina incluso hasta como el 40-50%, pero hasta el mes de febrero o marzo del año que viene. Tal cual lo decís, no sirve para nada tener un aumento en cuotas cuando, te vuelvo a repetir, del año pasado hasta este mes, estamos hablando de un 58% de inflación y nosotros se ha pactado un 40%, de la cual recibimos un 15% nada más, y el resto se va a ir pagando hasta fin de año, un 10% en agosto y un 15% que falta recién a fin de año. ¿Cómo podemos vivir con eso? Y se está hablando de que quieren, no está confirmado, pero se está hablando de un 10% que quiere el gobierno ofrecer también en pago. Es una vergüenza. Por eso insistimos con el reclamo, por eso vamos a estar en la calle la semana que viene. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, breve pero concisa la charla y el diálogo con Héctor Ortiz, así que agradecemos tu tiempo, obviamente, y acompañamos a la distancia este reclamo y esta actualización de los salarios que, por otro lado, después de los 2 años que vivimos, es como mínimo justo. Cómo no, gracias y sí, vamos a estar a sus órdenes cuando ustedes digan. Abrazo grande. Muy bien, muchísimas gracias. Fue la palabra de Héctor Ortiz, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado Hospital Durán, acerca de este reclamo, de este cese de actividades por 24 horas y el reclamo que de no mediar un diálogo y respuesta a la brevedad, la semana que viene podría repetirse. Nosotros, a las corridas, así de un momento para el otro, ahora nos vamos a ir a otro flash informativo y después vamos a ingresar en la última media hora del Noti, porque aún hay más noticias, hay más información, hay más charlas y mucho más contenido. Nosotros, como siempre, cada media hora, flash informativo, una canción para levantar el viernes y regresamos. Paritarias varias. 11 organizaciones sindicales acordaron con el Ministerio de Trabajo aumentos salariales que rondan entre 34 y 54%. 2 entidades estatales, ATE y UPCN, tienen una actualización inmediata del 10%. Salud en paro. Trabajadores del sector realizan este viernes un cese de actividades en reclamo por un aumento salarial acorde a los índices de inflación, como expresan. Además, repudian el despido de colegas contratados durante la pandemia en condiciones de informalidad. Rusia suspendida. La Organización de los Estados Americanos, OEA, sancionó al país como observador permanente hasta que termine con la invasión a Ucrania. Por otra parte, el G20 no acordó la expulsión de Rusia del grupo. Río Negro verde. Esta semana se aprobó por unanimidad el proyecto de ley para que la provincia desarrolle una planta de hidrógeno verde. La inversión llegará desde Australia por $8.400 millones y creará 50.000 puestos de trabajo. 11 ideal. Se completó la fecha 11 de la Copa de la Liga y Racing y Estudiantes de La Plata lideran en soledad sus grupos. Hasta el momento se medirían en cuartos de final Racing ante Boca Juniors, Aldo Civi contra Newell's Old Boys, Estudiantes frente a Argentinos Juniors y River Plate contra Tigre.